Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por darle clic al amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por esta enorme oportunidad. Hoy es jueves 8 de septiembre del año 2022. El mes más bonito, dicen muchos, yo así lo creo también, el mes de las fiestas patrias. Bienvenido a este mes tan maravilloso, todos los meses y todos los días, por la gran oportunidad de estar un día más en este maravilloso mundo que es la vida, de disfrutar de la familia, de los hijos, con quien esté usted, darle gracias al Creador o en quien usted crea, por la oportunidad de estar aquí. Igual, y si no cree usted en nadie ni en nada, pues que es bonito vivir y estar, pues tratar de hacer las cosas que nos gustan. A mí me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde. De verdad me da muchísimo gusto. Gracias por esta enorme oportunidad. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, la nota que le da la vuelta al mundo, la nota que recorre cada rincón de todos los países, es la muerte hoy, que ya se veía venir desde hace unos días, que la reina Isabel II de Inglaterra se había sentido mal. Todavía logró recibir a la primera ministro Liz Truss allá en Inglaterra, la primer ministro que sustituye a Boris Johnson, que había renunciado o que lo habían hecho renunciar prácticamente. Bueno, la reina Isabel falleció hoy, 70 años tenía en el poder, muere a los 96 años en su residencia de Balmoral a los 96 años, después justamente después de 70 años de estar en el poder. Toda una institución, toda una historia, de verdad que se podrían escribir libros y más libros acerca de la vida de la reina Isabel. ¿Cuántos líderes no pasaron a verla? ¿Cuántos líderes del mundo desde hace 70 años en que llegó la reina Isabel allá al Palacio de Buckingham, a este hermoso país que pues es uno de los más modernos del mundo? Inglaterra, Reino Unido, todos estos países que están ahí, pues la verdad que cuántos no habrán pasado a saludarla. ¿Cuántos ministros no recibieron la aprobación de la reina? ¿Cuántos? Yo diría que, pues, no sé, cientos o miles. Habría que ver todo eso, pero vamos, muere la reina Isabel, la reina Isabel II, allá en su residencia de Balmoral a los 96 años. El rey Carlos y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y volverán a Londres mañana. El rey Carlos, que usted sabe, fue el marido de Lady Diana, aquella princesa que murió en un accidente. Al final, Carlos terminó casándose con la novia o con la mujer que siempre había querido, que siempre quiso, y que bueno, en determinado momento pues no se lo permitieron. Camilla Parker, usted lo recordará, Parker, porque creo llevaba el apellido de un primer marido que había tenido. Y al final terminaron juntos, como en esas historias de amor que pues de repente conocemos, o que de repente sabemos de ellos, de esas historias, porque tanto amor a veces de artistas que vemos y de repente terminan pues separándose, ¿no? Como el de Piqué y el de esta Shakira, ¿no? Que
parecía un matrimonio formidable, pero es parte de la vida también, ¿no? Hay que buscar la felicidad en donde esté uno mejor. Así que, más allá de todo eso, bueno, ha muerto la reina Isabel, toda una historia. La familia real emitió un comunicado en nombre del nuevo rey, que será llamado oficialmente Carlos III. Y a ver si no termina abdicando el poder a favor de su hijo. El fallecimiento, dice el comunicado de mi querida madre, Su Majestad la Reina, es un momento de máxima tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia. Lloramos profundamente el fallecimiento de una soberana y una madre muy querida. Sé que su pérdida será profundamente, se sentirá profundamente en todo el país, los reinos los reinos y por innumerables personas de todo el mundo. Así que, bueno, muere la reina Isabel II. Así están las cosas. Vayamos a lo que sucede. La otra historia que vivimos aquí en este país, donde pues prácticamente todo lo que se ha tejido alrededor de esta alianza PAN-PRI-PRD, que pues prácticamente el impresentable Alejandro Alito Moreno ha destruido al permitir o al incluir una iniciativa que pretende darle, pues después del 24, si no mal recuerdo, 4 años más de permanencia al ejército en las calles. Así que la Guardia Nacional, todo lo que se tejió alrededor de la Guardia Nacional, debemos reconocer al gran político que es también Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, que al final logró socavar esta alianza que le estorbaba rumbo al proyecto de la sucesión presidencial. ¿Ha destruido la alianza? Sí, yo creo que sí la ha destruido. No sé qué pensará usted, pero creo que la alianza PAN-PRI-PRD ha quedado al menos en evidencia, o al menos media resquebrajada, que difícilmente podrá recomponerse. La traición ya no va a venir nuevamente del PRI, la traición puede venir del PAN en las siguientes elecciones. Y recuerde que el próximo año tenemos elecciones en el Estado de México, cuna del Grupo Atlacomulco, ahí donde estuvo el profesor Carlos Jan González, donde estuvo Arturo Montiel, donde estuvo Alfredo del Mazo, hoy gobierna su hijo, Enrique Peña Nieto, cuna del priismo, que pretenden desbaratar, o que ya inició a desbaratar el presidente. Es lo único que le debemos reconocer al presidente, que es un gran político, utiliza todo el poder del Estado. Un retroceso de más de 70 años, ejerciendo ahora el poder absoluto del presidencialismo, eso de lo que tanto se quejaba él, ¿no? Para retomar o renovar a un viejo PRI, transformado en otros colores, o en otro color, pero con las mismas o peores mañas del pasado. Así que aquellos que se desgarran las vestiduras, aquellos priistas que se desgarran las vestiduras por su partido, déjeme decirle que Alejandro Alito Moreno, si otra cosa no sucede, y usted lo va a ver, dentro de poco igual renuncia a su partido. Ahora sí, queda como diputado federal para seguir manteniendo el fuero, y quizás en la siguiente elección la estructura del Partido Revolucionario Institucional, de hecho ya existe una estructura dentro de Morena con muchos expriistas que ayudan al presidente y a los gobernadores y a los presidentes municipales. Incluso muchos de ellos son funcionarios, son legisladores, gobernadores, líderes del Morena en los estados, que provenían del PRI. Caray, no hay que espantarse de nada de esto. Pero la Guardia Nacional fue el punto de quiebre que logró socavar a un Alejandro Alito Moreno que venía siendo exhibido en toda su bajeza y en toda su pobredumbre
de un político de los más corruptos que pudo haber llegado a una dirigencia nacional del PRI para terminar de destruir a este partido. Y esa es la enorme realidad que debemos de ver todos los ciudadanos en este país de lo que está sucediendo con el Partido Revolucionario Institucional. Creo, y no sé usted qué punto de vista tendrá, pero creo que Alejandro Alito Moreno, impresentable, de verdad, creo que ha puesto el último clavo en el ataúd del PRI. De esta difícilmente se van a levantar. Si algo quedaba o algo le quedaba al PRI, ha sido destruido por este señor que aún sigue como presidente nacional de este partido, uno de los partidos que en su momento fue el de los más poderosos. Pero también esto trajo otras cuestiones muy importantes que no debemos dejar de lado. Lo de la reforma, o más bien dicho, lo de la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados. No hubo una reforma constitucional como tal, porque usted lo sabe que a Morena no le alcanzan los votos, pero el presidente dijo que por decreto la Guardia Nacional pasaría a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya sabemos lo que dijo el presidente, que había cambiado de opinión, porque antes como candidato decía que el ejército no debería de estar en las calles. Bueno, ya sabemos que la Guardia Nacional está compuesta por militares y otro tanto más de la Policía Federal, pero al ser prácticamente una institución compuesta por militares, pues son gente que no reciben órdenes de una autoridad civil. Y por eso el presidente decidió que la Guardia Nacional estuviera bajo el mando del secretario de la Defensa Nacional. Si a esto no se le llama militarizar al país, pues yo no sé qué nombre le puede dar usted, pero las peores dictaduras provienen cuando precisamente se le da el poder al ejército. Lo que hoy estamos viviendo en México es algo muy, muy peligroso. La gente a lo mejor dice y reclama más seguridad, y si la Guardia Nacional va a ser la solución, pues dicen adelante, pero debe tomar usted en cuenta que a 4 años de gobierno a este presidente se le entregó una Guardia Nacional porque la solicitó y dijo que con eso se iba a resolver el problema. No solo no se ha resuelto, sino que empeoró. Hoy el país contabiliza en 4 años de gobierno más de 132,000 homicidios dolosos. Para que usted tenga una idea. Y faltan aproximadamente 2 años para que este gobierno termine. ¿Cuántos muertos más faltan? Lo cual significa, en todo caso, que la Guardia Nacional no ha dado los resultados que se esperaban. No hay que engañarnos, mucha gente se engaña, pero la Guardia Nacional, pues digo con todo respeto, porque al final de cuentas son militares, no han servido para pacificar a este país. Y sin justicia no hay paz. Y si no hay paz, no hay cuarta transformación. Digo, lo que entienda usted por cuarta transformación, porque yo no le entiendo lo que significa una cuarta transformación, pero lo de la Guardia Nacional trajo otras cuestiones. Ricardo Monreal, líder del Senado en la Cámara de Senadores, había dicho que el voto va a ser un voto en conciencia. La iniciativa para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional llegó al Senado de la República acompañada de ríspidas declaraciones del presidente López Obrador y del presidente de la Junta de Coordinación Política, que, dicho sea de paso, le ha ganado una partida muy importante al presidente de la República.
el presidente pretendía quitar a Ricardo Monreal de la Junta de Coordinación Política y de ser el líder de la fracción parlamentaria. Higinio Martínez, el otro senador que compitió con Delfina Gómez por la gubernatura, por la candidatura del Estado de México, era la carta fuerte del presidente de la República, y muchos así lo veían ya. Quitarle el liderazgo a Ricardo Monreal e imponerlo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. No lo consiguió el presidente. Ricardo Monreal propuso a Alejandro Armenta, un expriista, coordinador en los tiempos de la candidatura de Enrique Peña Nieto, coordinador de campaña allá en el estado de Puebla de Peña Nieto, pero hoy convertido por obra y gracia de San Peje, allí de Palacio Nacional, morenista. Pues Ricardo Monreal logró imponer a Alejandro Armenta y logró a la vez conservar la presidencia de la Junta de Coordinación Política y la coordinación de la fracción parlamentaria de Morena ahí en el Senado. Triunfo rotundo, ¿no? Bueno, el caso es que pues la Guardia Nacional prácticamente pues será pues yo diría que aprobada si no mal recuerdo, luego de que la Cámara de Diputados ya lo aprobó en lo general y en lo particular, esta iniciativa que presentó el Ejecutivo. Y bueno, el senador morenista adelantó que existen varios escenarios que serán revisados. Que serán revisados. Había dicho el senador que serían varios escenarios que los iban a revisar muy bien con el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, así como con los grupos parlamentarios que conforman el bloque de la oposición. Palabras más, palabras menos, con 18 votos a favor, comisiones del Senado aprueba dictamen de la Guardia Nacional. Listo. Se aprobó el dictamen de la Guardia Nacional con 18 votos a favor. Esto fue el día de ayer miércoles. Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República concluyeron el análisis del dictamen sobre la Guardia Nacional, por lo que el jueves se discutirá en el pleno de esa Cámara Legislativa, o sea, el día de hoy. No sé cómo estará por ahí David. Pero ya las Comisiones Unidas y de Estudios Legislativos concluyeron el análisis del dictamen sobre la Guardia Nacional y fue aprobado con 18 votos a favor y 13 en contra. Se supone que lo van a pasar al pleno, este dictamen, y ahí es donde vamos a ver realmente. Pero por lo pronto creo que ya camina. No sé qué otro avance haya por ahí a mi asistente para que nos dé un poquito de información al respecto. Pero hasta ayer ya se había aprobado el dictamen de la Guardia Nacional, esta iniciativa a la ley que presentó el presidente de la República, el decreto por el cual... El último que sacaron fue esta nota. Bueno, pues hasta ahorita nada más hay eso, quizás se vaya a discutir hoy por la tarde, hoy por la noche, no lo sabemos, no está llamado. Creo que iban a sesionar hoy en la mañana, pero si no mal recuerdo, había un bloqueo en los accesos de la Cámara de Senadores. Por ahí búscame eso, por favor. Pero había un bloqueo de varias organizaciones que se oponían o se oponen a la militarización del país. Entonces creo que eso fue lo que no les permitió hoy legislar sobre este tema. Y seguramente se habrá pospuesto, o quizás no hubo quórum, no lo sabemos. Habían granaderos, habían policías ahí en las instalaciones del Senado. Y bueno, no sabemos en qué va a terminar o si están sesionando, no lo sabemos todavía, pero hoy en la mañana había un bloqueo muy importante en los accesos del Senado de la República. Bueno, el caso es que el pasado 3 de septiembre, luego de una discusión que se prolongó por más de 12 horas, la propuesta impulsada por el presidente López Obrador fue avalada por la mayoría legislativa de Morena, Partido del Trabajo y Verde en la Cámara de Diputados. Eso fue lo que
lo que se había visto. Y bueno, el presidente y pues hay sesión en el Senado, están discutiendo seguramente esto, o sea, no se ha terminado. Hoy se supone que deberá aprobarse, seguramente lo va a conseguir Morena. No sabemos si habrá alguna modificación o tal cual la van a regresar a la Cámara de Diputados, pero se está discutiendo esto el día de hoy en la Cámara de Senadores. Y bueno, todo esto ha traído tensión entre el presidente López Obrador y Ricardo Monreal. El lunes, desde su conferencia matutina, el presidente respondió al senador Ricardo Monreal y dijo que la discusión no está para politiquería ni para hacer alianzas, porque se trata de defender los intereses del pueblo. Y es que Ricardo Monreal es muy dado a decir, lo vamos a consensar, lo vamos a analizar, lo vamos a proponer, vamos a alcanzar acuerdos, como debe de ser un parlamentario, como debe de ser un negociador, como debe de ser alguien que conoce que la política tiene que ser de esa manera. Pero al presidente no le gusta, el presidente quiere que todo se apruebe tal y él como lo manda, sin que le muevan una sola coma o un solo punto. Autoritario, pues, eso de lo que tanto se quejaba, ¿no? Bueno, lo de Monreal dice que tiene que ver con lo mismo. No hacemos nosotros alianzas cuando se trata de defender los intereses del pueblo, de la nación, y que cada quien asuma su responsabilidad. Es que cada quien tiene que actuar de acuerdo a principios e ideales, y esto no está para politiquería, dijo el presidente. Pero le vuelvo a repetir, a 4 años de que le autorizaron la Guardia Nacional, el país sigue caminando igual o peor, ¿no? Igual o peor. Y recuerde que también entró en el tema de lo de la prisión preventiva oficiosa, y dijo que no debería desaparecer porque van a salir de la cárcel todos. Y bueno, hay un debate sobre esto en la Suprema Corte de Justicia, seguramente va a ser rechazado, aunque el fondo de esto es que vulnera derechos humanos, ¿no? Porque nadie puede estar en prisión si aún no ha sido condenado o hallado culpable. Hay un catálogo en el artículo 19 constitucional de los delitos que merecen prisión preventiva, pero ya se dijo que vulnera derechos humanos, ¿no? El presidente dice, no, porque los van a soltar, los van a correr y que no sé qué. Pero recuerde usted que el presidente soltó a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que está allá en Estados Unidos. Digo, si de soltar se trata, pues ahí está el presidente soltando a delincuentes, ¿no? Y si de la Guardia Nacional se trata, pues hasta hoy la Guardia Nacional, con todo respeto, no ha servido para nada. En lugar que se hubieran fortalecido las instituciones civiles que tenemos, que estaban corruptas. Bueno, mete usted a la cárcel a la gente que es corrupta. Y si estaban corrupta la Policía Federal, la Policía Judicial, la Policía Federal, esa gente que estaba en la Secretaría de Seguridad Pública, muchos de esos, ¿por qué les permitieron ingresar? Porque una parte de la Guardia Nacional se compone de elementos de la Policía Federal, de la Policía de Investigación, de la Policía Federal de Caminos, usted lo recordará, de la Policía de Inteligencia, Secretaría de Seguridad Federal. ¿Por qué entonces, si había corrupción ahí, por qué no mejor desaparecerlos? Si había corrupción ahí, hay muchos elementos que están en la Guardia Nacional, lo cual significa, pues, que también hay buenos elementos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Así que, pues vamos a ver, pero yo siento que hay algo muy importante que no debemos pasar por alto. Hasta hoy, la Guardia Nacional no nos ha servido para nada, desgraciadamente, y faltan todavía 2 años. Bueno, lo de la Guardia Nacional, pues también hay que recordar que hubo un espaldarazo por parte de Alejandro Alito Moreno, como se lo dije hace un momentito, que hizo que la alianza entre el PAN, PRD y PRI, pues pareciera que se va a dinamitar. Y esto se debe porque Alejandro Moreno propuso en la Cámara de Diputados ampliar hasta el 2028 la permanencia del ejército en las calles, ¿no? Digo, la verdad es que no se entiende
cómo este impresentable dirigente, pues se supone que iban en el mismo sentido con PAN y con PRD, pues de repente salió a decir que sí, que ellos proponían que hasta el 2028 se les ampliara al ejército seguir en las calles. Esto pues prácticamente fracturó la alianza. A 3 meses que la coalición opositora Va por México, formada por el PRI, por el PAN y por el PRD, se declaró en moratoria, incluso usted debe recordarlo, para frenar las reformas del presidente. La alianza pues se tambalea precisamente por lo que acaba de hacer Alejandro Alito Moreno, este impresentable y corrupto dirigente nacional del PRI. El pasado 7 de junio, tras la jornada electoral en 6 estados, la alianza acordó seguir unida para hacer frente a Morena en los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México en el 2023, el próximo año, y entrar en moratoria constitucional para que lo que resta en la 65 legislatura, es decir, hasta el 2024, no aprobar ninguna iniciativa presidencial de reforma constitucional. Sin embargo, la alianza parece caerse después de que el PRI propuso en la Cámara de Diputados ampliar hasta el 2028 la permanencia del ejército en labores de seguridad. Ya no hay más. En este momento al presidente incluso no le alcanzaría a formalizar una institución de carácter civil. Todo ha desaparecido prácticamente para dar paso a la Guardia Nacional, que seguirá en las calles realizando tareas de seguridad, en lugar de haber fortalecido a nuestras policías municipales, estatales, Policía Federal. Ahí es donde debió haberse fortalecido. La ley y la Constitución es muy clara. El ejército no puede realizar tareas de seguridad pública. El ejército tiene otras funciones. Muchos dirán, pero pues anda a veces en el plan de N3 y brindando ayuda en desastre. Bueno, pero esa es otra cuestión. Pero ahora el ejército anda vacunando, anda haciendo labores de aduaneras, anda construyendo, bueno, en fin, una gran cantidad de tareas alejadas del marco constitucional. Y todo esto es darle más poder al ejército, un ejército que hoy en día tiene 700,000 millones de pesos. El doble de lo que tiene el Instituto de Seguridad Social, el IMSS. No sé cuántas veces más el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, no sé cuántas veces más, pero sin duda el ejército se convierte en una de las instituciones en este gobierno más poderosas, y no quiero pensar, pero quizás algún día también el secretario de la Defensa en turno se lance en pos de una candidatura a la presidencia de la República, o lo que es peor, hacerse del poder ante el vacío que pueda tener alguien como López Obrador, que ha cedido espacio a todo el ejército. Le ha cedido el espacio a todo el ejército para que éste se convierta en uno de los entes públicos más poderosos en este momento. Y desgraciadamente son los que tienen las armas. ¿Hacia dónde camina el pueblo de México? Esa es la pregunta que debemos hacernos. En fin. Oiga, otro tema, prevén cambios, y esto también para que lo analicemos bien. Prevén cambios. Saludos, Ramón Castellanos, saludos, gracias. Reina Berenice Estrada Moreno, gracias por vernos. Alejandro Wong, gracias, gracias por. Guillermo Pamusé, gracias, también muy amable por vernos el día de hoy, gracias. Fíjese lo que son las cosas. Prevén cambios en tramo 5 del Tren Maya por hallazgo de sitio arqueológico impresionante. ¿Otra vez se va a cambiar el rumbo?
o se va a continuar así? Ya sabemos que los amparos y todo eso para un presidente de la República como el que tenemos no sirve. Aquí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. No vengan con eso. A pesar de los amparos, el presidente se obstinó en pasar en medio de la selva. De acuerdo, ya lo hizo. Pero resulta que el tramo 5 del Tren Maya, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que se harán cambios en el Tren Maya tras el hallazgo de un sitio en el tramo 5 Sur. Ya ha habido varios cambios. Pero se encontró un sitio arqueológico que el director general del Instituto Nacional de Antropología, Diego Prieto, calificó como impresionante y que cambiará las obras del Tren Maya en el tramo 5 Sur que va de Cancún a Tulum. ¿Cuántos sitios más arqueológicos habrán de encontrarse para hacerle ver al gobierno que esta no es la mejor ruta para ese Tren Maya que pretende construirse? Quizás se cambie la ruta y por donde se vaya van a encontrar sitios arqueológicos, porque esta es una zona donde vivieron nuestros antepasados y en donde a cada kilómetro van a encontrar áreas arqueológicas que nos indican que ahí estuvieron nuestros antepasados. ¿Cuánto habrá de destruirse para hacer entender a este gobierno que ese no es el camino para el Tren Maya? En fin, se encontró un complejo con más de 300 edificios que será preservado como corredor arqueológico. Muy bien, pero ¿hacia dónde va a agarrar el Tren Maya? Se tendrán que hacer ajustes en las ingenierías para poder proteger un sitio arqueológico impresionante. ¿Se van a desviar? Van a encontrar otro para donde se desvíen. Ya se les dijo, se ha dicho por ambientalistas, por conservadores, preservadores de la selva, del medio ambiente, y el gobierno no entiende. Es terrible lo que está pasando aquí en este país cuando hay un gobernante que no entiende de esto, que no le dan la importancia, pues. En fin, a ver qué más pasa, pero esta situación va a generar una serie de controversias y conflictos con los ambientalistas, ¿no? A ver qué pasa. Oiga, aquí en el estado de Veracruz hay un tema muy importante, porque resulta que la titular del Poder Judicial del estado de Veracruz, del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, mantiene desfondado y en ruinas a esta institución que el día de hoy no tiene ni un peso siquiera para comprar una escoba. Hace unos días vimos cómo la titular del Poder Judicial regañó a jueces, a magistrados, a los actuarios, para que hicieran una cooperacha y compraran el sapito del baño, compraran las tintas, compraran papelería, porque pues no hay ni siquiera papelería para las resoluciones, para las sentencias, los acuerdos de los jueces. No hay papel de baño, no hay trapeador. Hasta la señora del aseo le dijo hagan cooperacha porque no hay dinero. Doña Isabel Romero Cruz ha resultado muy negligente, ha resultado muy inepta. No tiene capacidad, no tiene liderazgo. Esta señora llegó impuesta por el titular del Ejecutivo, por el Legislativo, por Cuitláhuac, por Casarín, y pues llegó a permitir y a solapar una serie de corruptelas, una mujer que es un títere, que es una servil con quienes ahí la pusieron, y pues desgraciadamente no ha dado resultados. Los funcionarios del Poder Judicial, los trabajadores del Poder Judicial, pues siempre están con el Jesús en la boca, tronándose los dedos si habrá dinero para la siguiente quincena, si llegará completo o incompleto, si habrá dinero para pagar el aguinaldo y otras prestaciones, porque resulta
que doña Inés, usted lo debe de saber, le prestó 500 millones de pesos al titular del Poder Ejecutivo y hasta el día de hoy no le han devuelto ni le devolverán siquiera un peso de lo que ha prestado. Esta institución está por los suelos. Hace falta mantenimiento, los juzgados están cayendo a pedazos. Está totalmente en malas condiciones. Ahorita que hay tiempos de lluvia, parecen coladera los juzgados. Están hacinados los funcionarios públicos. Hace falta más personal. Y doña Inés, pues prácticamente vació las arcas de la tesorería de esta institución. De verdad, doña Inés ha resultado una muy mala funcionaria. Además de que sabe que debería de estar en su casa, porque la ley dice que después de los 70 años deben de irse. Se la aplicó a varios magistrados, pero ella pidió una dispensa al Ejecutivo y al Legislativo y se la otorgaron para poder ella continuar como presidente del tribunal y presidente del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, pues también hay gente que quiere el cargo y dentro de poco habrá de irse doña Isabel Inés. Y esto será en el mes de diciembre, donde se dará el relevo en la presidencia del tribunal. A 3 meses ya suenan algunos nombres muy importantes para poder sustituir a esta señora. Se trata de varios, son 3 más importantes, pero en los últimos 3 años el Poder Judicial se ha mantenido en el ojo del huracán por diversos escándalos que han incluso escalado en lo mediático. La designación de 22 de 30 magistrados, los procesos de nombramiento y remoción de presidentes, un boquete financiero de 500 millones de pesos que le acabo de platicar, que obligó a la reducción de salarios y hasta el retiro forzoso de magistrados que fueron desalojados de sus oficinas al cumplir ya los 70 años de edad. Digo, para adelgazar la nómina, pues no hay dinero, ¿no? Le digo que está pidiendo para los zapitos del baño, para papel de baño, para los trapeadores, para las tintas, para la papelería. Digo, esto es algo muy, muy terrible que estamos viviendo hoy y que están pasando todos aquellos que van en busca de una impartición de justicia pronta y expedita, que, al igual que los juzgados, se está cayendo a pedazos. De por sí no hay una justicia pronta y expedita, ¿no? La justicia anda muy mal. Bueno, pues a las disputas internas del Poder Judicial se suma la denuncia que hizo pues la finada magistrada, usted la recordará, la finada ex magistrada presidenta Sofía Martínez Huerta, del intento de control político desde el Ejecutivo y Legislativo. Actores como Eric Cisneros Burgos, Eleazar Guerrero, que es primo del gobernador del estado, y el diputado local Juan Javier Gómez Casarín, fueron señalados en su momento, y usted lo recordará, de enviar alfiles políticos en puestos claves como la presidencia, el Consejo de la Judicatura y la Dirección de Administración. Bueno, pues hay varios que ahora quieren llegar al Poder Judicial, a pesar de que Romero Cruz se mantiene en la presidencia con la dispensa, le acabo de comentar, al superar los 70 años. Su periodo ha estado marcado por mostrar su afinidad con el movimiento de Morena, con el gobernador Cuitláhuac y con la secretaria de Energía Rocío Nale. Pues eso lo ha logrado mantener, ¿no? Ahí. Pero bueno, hay gente que sí quiere ser funcionaria o funcionario, quiere ser presidente de del Poder Judicial o del Tribunal Superior de Justicia. Se trata de Ailet García Cayetano, quien es hermana de la secretaria del Trabajo en Veracruz, Doreni García Cayetano, y esposa del secretario de Infraestructura y Obra Pública, Helio Hernández. Luego, esta señora, me refiero a Ailet, que se dice que también es parienta del gobernador, fue nombrada magistrada en junio del 2020 en medio de la polémica, pues 3 togados en funciones habían tramitado amparos para no ser removidos del cargo. A pesar de ello, la mayoría de Morena dio 6 nuevos nombramientos, entre ellos el suyo.
la parienta del gobernador, ¿no? Y esta señora es hermana de Doreini García Cayetano, la titular del Trabajo. Ella trabajó ahí al lado de como directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública con Hugo Gutiérrez Maldonado, y bueno, pues ahí está con ganas de ser la titular del Poder Judicial, ¿no? Está también Esteban Martínez Vázquez, es de los principales impulsores del plan de austeridad que llevó a la reducción de prestaciones a más de una veintena de magistrados, luego de que se denunció un boquete financiero de 500 millones en el presupuesto del ejercicio 2021. Ese también quiere ser titular del Poder Judicial aquí en el estado de Veracruz. Esteban Martínez fue nombrado como integrante del Consejo de la Judicatura en el 2021, que es el órgano encargado de velar por la autonomía de los órganos de ese poder y vigilar por la independencia e imparcialidad de magistrados y jueces. Así que es otro que quiere también estar ahí. Y luego está María Lilia Viveros Ramírez, fue nombrada el 30 de junio del 2020 en lugar de Roberto Dorantes Moreno, que fue restituido en el cargo este año, luego de ganar varios amparos y que hoy se desempeña como magistrado visitador. De los 3 nombramientos de magistrado que ha hecho el Congreso de Veracruz en los años 19, 20, 21, el más polémico fue en julio del 2020, cuando a pesar de que ya existían 3 amparos de igual número de magistrados, avalaron por mayoría de votos las 6 propuestas que envió el gobernador Cuitláhuac García. Pues estos 3 son los que quieren sustituir a doña Isabel Inés Romero Cruz, que ha resultado muy inepta para desempeñar el cargo de presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Una persona que no tiene liderazgo, que no tiene capacidad. Pues a ver qué pasa, ¿no? Pero a ver si no sale peor el remedio que la enfermedad. En fin, bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado, gracias a Guillermo, a Reina, a Alejandro, a Ramón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a escucharnos y vamos a vernos en nuestra próxima emisión. Gracias, que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto.